esta, tenía que averiguar. Profe, ¿Cómo? perdón, porque es que me está... ¿Cuánto les dio la inversa de g de x? Sí, buenas. Nadie vino, entonces va a tocar sacarlos entonces de la clase porque nadie vino. No, ninguno hizo la tarea, entonces le voy a colocar el 1 a todos. Bueno, Acosta no está. No, Aldana Presente, no la hizo. La tarea. que sí es inyectiva. Sí, pero ¿cuál es la inversa? Y menos 1 igual a X. No. Amaya hizo la tarea. Amaya. Fue. Arevalo. No. Ávila. Ávila. Amaya hizo la tarea. No, profe. Ávila Vaquero. No, profe. Cárdenas. No, profe. Escobar no ha llegado. Flores. Garzón. Huertas. No. Hurtado. Pues me dio X menos 1, pero no sé. Dime. Me dio X menos 1, pero no sé. ¿Cómo te digo? Escríbemela, díctamela. Díctamela. ¿Cómo te digo? Pues me quedó solamente la parte de abajo. Pero yo creo que hice eso mal. Al menos eso. Osorio. No. Rey. No ha llegado. Rico. A mí también me dio X, o sea, es que ni sé cómo lo hice, profe, pero me había dado X menos 1 y pero ya después empezó a dar resultados diferentes y ya lo borré. ¿Y cuáles son los resultados diferentes? Pero busco la hoja, profe, porque es que yo le hice en una hoja, no le hice en otra. Bueno, Rodríguez. Profe, pues a mí me dio y sobre 1 menos 1 Y igual a eso, X. ¿cómo? Y sobre 1 menos 1 igual a X. Y sobre 1 menos 1 igual No, a X. pero el menos 1 afuera. Ah, ok. Acá esto. Y sobre 1 menos 1 igual a X. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí se acerca. Sansón. No, profe. No. Uy, profe, ¿por qué colocó 1? Pues porque no hizo nada. Profe, si yo le dije que Y menos 1 igual a X y me puso 1. Bueno, tome 3-5. Listo, les presento sus notas de segundo periodo, ¿listo?
Estas son las únicas notas que voy a sacar. ¿Entendido? Marica. Para que se hagan la idea, sumen las dos, divídanlo entre dos, y esa es su nota de segundo periodo. ¿Listo? Y la recuperación es realizar, creo que acá tengo el taller. Profe, ¿el primer uno de qué es? De la tarea, O sea, la primera nota. de la tarea del lunes. Y entonces la segunda. La tarea de hoy. Listo, acá tengo Y luego las la demás actividad. tareas. ¿Qué? Y eso le iba a preguntar, profe, ¿usted no vale las demás tareas? No. Y el primer taller, Ah, sí, pues como la mayor nota como 4 o 5, porque algunos lo hicieron mal. Súmele por ahí un 3, un 4. Y ya, 3 notas, la autoevaluación y nada más, y la coevaluación. ¿Listo? Bueno, entonces. Bueno, Aldana, ¿qué era lo que me decía? ¿Era que y-1 igual a x? Aldana. Listo. Bueno, pues la que más se acerca es esta. Creo que esto es un despeje lo más de básico de niños de grado sexto, que son operaciones contrarias. Y listo, entonces, acá. ¿Qué era el primer paso? Poner y donde está g de x. Entonces esto me quedaría y igual a 1 sobre x más 1, ¿cierto? Y luego despejaba x. Entonces, lo más lógico, lo que veo, es que necesito despejar acá este pedazo de x. Yo no puedo coger ese x nomás y pasarlo a multiplicar al otro lado. Todo lo que está dividiendo es x más 1. ¿Listo? Entonces lo paso al otro lado, me quedaría y por x más 1, que es lo que me daría igual a 1. ¿Sí? Cogí ese denominador, lo pasé a multiplicar. Ahora, como tengo que dejar todo lo que tenga x al otro lado, pues ¿qué tengo que quitar ahí? El y el más 1. Pero primero quito la y. Entonces me quedaría x más 1 igual a 1 sobre y. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bueno, listo. Y pues como tengo que quitar ese más 1, la operación contraria de más 1 es menos 1. Entonces me quedaría x igual a 1 sobre y menos 1. ¿Listo? Y esto, ya que tengo aquí, le hago los últimos dos pasos. ¿Y cuáles eran los dos últimos pasos? Donde está la x pongo la y, donde está la y pongo la x. Entonces coloco que y es igual a 1 sobre x menos 1. Y por último, pues donde está la y, pongo lo de la inversa, que es f de x a la menos 1, ¿cierto? Igual a 1 sobre x menos 1. Esa era la tarea, era lo que tenían que realizar ustedes acá.
¿Listo? Eso era lo que tenían que hacer y les había dicho, pues, grafíquenla. Esta función es muy sencilla para graficarla. ¿Listo? Entonces yo cojo, hago mi plano cartesiano, ¿cierto? Entonces ya sé cuál es mi función principal, ¿cierto? Mi función principal es 1 sobre x, es una racional. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dibujar la principal primero, ¿sí? Para que miren cómo es. ¿Listo? Acá en este punto, en estos dos puntos, acá pasa en 1,1 y menos 1, menos 1. ¿Listo? ¿Y qué le tengo que hacer a esta gráfica? Como le estoy restando fuera de la función, la bajo. ¿Listo? La bajo. Entonces, cojo. Si la quiero hacer de una vez, la pueden realizar de una vez la función. Pero, pues, a partir de la principal, la bajo. Quiere decir que este punto queda en el 0, ¿cierto? En 1,0 y este queda en menos 1,2 porque baja 1 en y. Entonces me quedaría los puntos por los que pasa. Uno me quedaría por acá y el otro me quedaría por acá. Y trazo mi gráfica. Entonces acá ya llega, no pasa por menos 1. Acá. ¿Listo? Y acá esta pasa algo así. ¿Listo? Y esa era la gráfica de la función inversa a la que nos daban, que era 1 sobre x más 1. ¿Sí? Y esto era lo único que tenían que realizar. Les había dado ya un ejemplo anterior. Estaba el video en YouTube ya. Esa noche lo había publicado. Entonces, tenían que haber mirado. Si no entendían o algo, mirar un despeje normal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Señora. ¿eso cuándo lo habías dejado? Esto el lunes. Pero es que yo el lunes no estuve porque yo no tenía luz. Ok. En YouTube, en Padlet, están las clases. Y la obligación que ustedes tienen cuando no vienen, ¿sí? Varios estudiantes han hecho lo mismo. Por eso se cuelgan los videos en YouTube. ¿Sí? Ahí estaba la clase completa en YouTube y decía al final lo que tenían que realizar. ¿Listo? Profe, Señora. pues es que la verdad no lo hice porque no entendí. Yo vi el video, pero no entendí. Y ayer le iba a escribir, pues para que me hiciera el favor de explicarme y poder hacer eso, pero ¿Por no qué no me tuve luz y escribiste? tampoco pude estar en clase. ¿El lunes? El lunes, ¿te acuerdas que se me cayó el internet y después no podía entrar ni nada de eso? Sí, que le estaba Yo vi molestando la el video aplicación. después, cuando yo vi el video después, cuando tú lo subiste. Y ayer yo te iba a escribir para que me hicieras el favor de explicarme, porque no entendí pues lo del video, pero tampoco tuve luz y no pude estar en clase ayer tampoco. Ujú. Pero me hubiera escrito el mismo día. Ahí cuando estabas viendo eso. Pero pues no sé, ¿es muy difícil esto? No sé, pregunto. ¿Es muy difícil realizar esto? No sé si hay algo complicado acá en lo que acabé de realizar. ¿Alguno? ¿No? Pues es que hay cosas que se lo entienden como otras cosas que no. Pienso ¿Cómo? yo, ¿no?
Es que hay cosas que se entienden como otras cosas que no. Digamos, los ejemplos que usted da, yo los entiendo, pero ya después de que usted empieza a dejar esos ejercicios y todo eso, no. ¿Cuál era el ejemplo de la vez pasada? ¿Cuál fue el ejercicio de la vez pasada? ¿Cuál fue el ejemplo de la vez pasada que les había dejado? Es que ni eso copiaron. F de X era igual a X menos 3. Entonces, pues no sé, dirán que bueno, que me preguntan y yo les recalco mucho porque es que es algo, parte que se ve en todos los años, en la parte de matemáticas, hasta en la parte de geometría se ve. Hemos visto cómo era una ecuación, cómo resolver una ecuación, cómo despejar una ecuación, ¿cierto? Hallar los valores. Y tenían pues lo que era el paso a paso. ¿Sí? Primero colocó Y, primero colocó en Y en vez de f de X, es igual a X menos 3, y luego despejo X, ¿sí? El ejemplo, listo, el ejemplo era solamente pasar Y más 3 igual a X. ¿Por qué? Porque era una operación contraria. Y después intercambiarlas. Entonces me quedaría X más 3 igual a Y. Y reacomodo esto y donde está la Y coloco f a la menos 1 de X igual a X más 3. ¿Sí? Eso era lo que tenían que hacer. Acá era lo mismo. Eran solamente lo que era la parte de operaciones contrarias. Nada más. ¿Sí? Era solamente eso, tengo todo el denominador, no puedo pasar uno por uno a multiplicar, sino necesito el x más 1 a multiplicar. ¿Listo? Entonces, lo cojo, lo multiplico, lo paso a multiplicar, lo que tengo acá en este pedacito. Como la y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, el 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Eso era el despeje. Vamos a ver otro ejemplo. Copien ahí el ejercicio. Profe, ¿puedo bajarlo un momentico? ¿Acá o más abajo? Ay, ¿Listo? Listo, vamos a ver acá otra.
h de x igual listo. Vamos a ver acá. Vamos a hallar o vamos a ver si es una función inyectiva primero que todo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerla. Vamos a graficarla en GeoGebra. Bueno, entonces, ¿será una función inyectiva o no? ¿Es una función inyectiva o no? Inyectiva porque está cogiendo 2 puntos. ¿Cómo? No es Es una inyectiva. inyectiva porque está cogiendo 2 puntos. Exacto. ¿Listo? Donde trace cualquier línea recta, horizontal, toma 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Listo? Hay que tener en cuenta bueno, este ejemplo que nos dan. ¿Profe? Señora, Esa línea que va así horizontal, que pasa por eso. Esa se pueden poner en es mi interno el de ella. el mío. A ver. ¿Esa línea horizontal qué? Se puede poner en cualquier lado, esas. Sí, en cualquier lado de la función. Ah, bueno. Acá. No importa cualquier lado. Bueno, es recta, horizontal, recta. ¿Listo? Y como traza en 2 puntos, pues ¿qué? No es inyectiva. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que esta función sea inyectiva? Entonces, voy a coger solamente este pedazo de la función. ¿Listo? Y este pedazo, solamente este pedazo de arriba, del lado derecho. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo realizar solamente ese pedacito? ¿En qué bueno, otra pregunta, ¿qué depende para realizar solamente ese pedazo? ¿Ah, niños? ¿Cómo decir? Esperen, esperen. Bueno, ahora sí.
¿qué es lo que yo necesito, ¿sí? Para graficar solamente ese pedacito de allá, esa función. A partir de esa función que tengo, listo, yo grafico todo. Pero, ¿qué me hace graficar todo eso? O sea, ¿qué me hace graficar toda, valga la redundancia, toda esta gráfica, todo este grafo? ¿Qué utilizo yo para graficar? ¿Qué utilizaba? ¿Cómo se llamaba este conjunto? Dominio de imagen. El dominio, ¿listo? Para yo graficar una función necesito mirar el dominio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los valores que tome mi dominio son los que me van a dar una imagen, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el dominio de toda la función completa? Así, por descarte, como ven la gráfica, ¿cuál es el dominio? Los reales, ¿no? Los reales. Sí, se puede decir los reales. Pero, ¿qué valores de X no toma? El 2 El 2 y el menos, menos 2. exacto, el menos 2 y el 2. Amaya, ¿por qué no toma esos dos números? Porque después daría indefinido. Exacto, bien. Porque si yo coloco el menos 2 donde está la X, acá yo tengo mi función al lado izquierdo, ¿cierto? Si yo coloco el menos 2, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado, me da 4, y 4 menos 4, 0. Y en el denominador no puede ir un 0 porque es indeterminado. ¿Listo? Es por eso que nosotros tenemos el dominio de esa función. ¿Sí? Ya tenemos que tener en cuenta fácilmente cómo hallar el dominio. ¿Sí? Mirando, acuerden que hay 3 condiciones que tiene que darse para que la función dé efectivamente de un... ahora sí pregunto, ¿cómo hago para tomar solamente este pedazo de arriba del lado derecho? ¿Qué tengo que cambiar? Sé que mi dominio es No igual. sé si soy yo. ¿Cómo? Que no sé si soy yo o le escuché entrecortado. Nada, se escucha entrecortado. Sí. Bueno, hola que ya. Entonces, tenía mi dominio, todos los reales, exceptuando el menos 2,2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hago para solamente tomar el pedazo del lado derecho? Solamente voy a tomar eso, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah, niños? ¿Qué tengo que hacer ahí? Eso fue lo que hicimos la clase pasada, en la gráfica. No. No, algo parecido, pero pues ya es como lo siguiente que hay que analizar de la gráfica, ¿sí? ¿Cómo volver una gráfica inyectiva? ¿Cierto? Entonces, puedo sacarle la inversa a todas las funciones. ¿Pero cómo? En este caso, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo mi dominio, acá tengo mi dominio, que es de toda la función, ¿cierto?
¿Qué hago para solamente que me grafique o solamente tomar este pedacito de arriba derecho? ¿Qué hago? Pues Evaluando la de darle el menos 2, cuadrado, ¿no? ¿Cómo, Aldana? que evaluando esos límites de -2 hasta 2. No, nada de límites. No. ¿Cómo, Laura? Pues que tenía que quitar el cuadrado. No. No es quitar el cuadrado. Entonces, como les decía, acuérdense que yo tenía mis dos conjuntos, ¿cierto? El del dominio y esta era la imagen. Ahora, todos los valores que yo tomaba de mi dominio era para graficar, para que me dieran una imagen. ¿Y cuáles son los dominios que tiene este lado derecho, de arriba? ¿Sí? Eso se llama que redefinir, ¿cierto? Esto es la definición de mi dominio, ¿sí? El dominio está definido ahí, pero tengo que redefinir mi dominio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que solamente tome este pedacito de acá. ¿Listo? ¿Y cómo sería el dominio de la nueva gráfica de solamente ese pedazo? ¿Cómo sería el dominio? -2 hasta 2. ¿Cómo? Desde -2 hasta 2. No, porque -2 hasta 2 es este pedacito nomás. Es este pedacito nomás. Y ahí solamente está la gráfica de abajo. Y esa no me sirve. Voy a utilizar solamente toda esta. Solamente este pedazo de acá de la izquierda, de la derecha, perdón. Necesito utilizar ese pedazo. Entonces, aquí, pongan atención lo que voy a hacer. Voy a redefinir mi dominio, ¿sí? Quiere decir que yo me voy a parar en mi eje X y voy a mirar desde dónde comienza. ¿Desde qué punto comienza mi gráfica esta de arriba? Pues desde el punto 2. ¿Sí? Si nosotros nos vamos por acá arriba, si yo sigo, siempre va a estar desde el punto 2. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta desde dónde está mi gráfica, ¿cierto? Y comienza desde el punto 2. Entonces quiere decir que mi punto 2, ¿cierto? Voy a tomar desde mi punto 2. ¿Por qué? Porque desde ahí es que comienza hacia la derecha todos los valores de esa función que tengo acá, de este pedacito de función. Ahora, ¿será que el intervalo de este 2 es abierto o cerrado? Abierto. Abierto, ¿listo? Abierto. ¿Por qué abierto? Porque si yo tomo ese 2, me da indeterminado. ¿Listo? Por ende, tengo que comenzar desde 2,00001, que es como más aproximado, que es infinitos números. ¿Y hasta dónde va el dominio? Infinito positivo. Hasta infinito positivo. ¿Listo? Hasta infinito positivo. Y ese es abierto porque no sabemos hasta dónde termina. Entonces, para decir que esta función, ¿cierto? La de 1 sobre x al cuadrado menos 4 es una función inyectiva, redefinimos el dominio. ¿Listo? Que entonces, vamos aquí, tenemos, voy a borrar esto. Profe, se le escucha entrecortado. Profe, se le escucha entrecortado. Todavía, ya están acabando los datos. ¿Ya mejor? ¿Peor? ¿Sí o no? Sí, ya se le dejó de escuchar entrecortado. Listo. Bueno, venimos acá, ¿cierto? Y si decimos, voy a redefinir mi dominio, ¿cierto? Y mi dominio va a ser igual ahora desde 2 hasta infinito positivo. ¿Para qué hago eso? Para que mi función sea una función inyectiva. ¿Listo? Para eso redefino mi dominio. ¿Listo? Anoten ahí, para eso redefino. Ahora, como ya sé que ahora sí tengo lo que es una función inyectiva, ya me di cuenta que solamente tomo
el pedacito de arriba. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer acá? Después de redefinir, ya sé que es inyectiva. ¿Y después cuál era el siguiente paso que tenía que hacer? Hallar la inversa, ¿no? Hallar la inversa. ¿Y cómo hallar la inversa? Siguiendo unos pasos. Entonces, h de x ahora va a ser y, ¿cierto? Igual a 1 sobre x cuadrado menos 4. ¿Sí? Primer paso, ¿qué hice? Cambiar la h de x por y. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Despejar. Despejar x. ¿Listo? Y esto se comporta muy parecido al anterior ejemplo. Entonces, paso todo esto que está en el denominador a multiplicar, ¿cierto? Y factor de x cuadrado menos 4 igual a 1. Paso la y, como está multiplicando, pasa a dividir, me quedaría x cuadrado menos 4 igual a 1 sobre y. ¿Listo? Y ahora tengo que quitar ese 4, quedaría x cuadrado igual a 1 sobre y más 4. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De lo que hice, de lo que he hecho. ¿No? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? O bueno, ¿qué me hace falta hacer ahí en ese paso? ¿Qué me hace falta hacer en ese paso? Pues quitar el Cuadrado. El cuadrado, ¿cierto? ¿Y la operación la operación contraria de la potencia cuál es? Raíz. la raíz. La raíz. Ojo, si yo tengo esto, ¿cierto? Tengo que pasar al otro lado de la raíz a todo. ¿Listo? Entonces me quedaría x igual a la raíz de 1 sobre y más 4. ¿Listo? Esto es lo que tengo que tener muy en cuenta en lo que es cuando voy a sacar una potencia. También puede ser, de pronto está una raíz, operación contraria de la raíz, una potencia pasa al otro lado a todo lo que esté ahí. ¿Listo? No uno por uno, sino de a todo. Listo, ya tengo, ya despejé x, luego donde está la x coloco la y, donde está la y coloco la x, me quedaría entonces y igual a la raíz de 1 sobre x más 4. ¿Listo? Y por último, bueno, este es el tercer paso. Y el cuarto paso es colocar en y mi inversa de la función. Entonces, como era h de x, entonces h a la menos 1 de x es igual a la raíz de 1 sobre x más 4. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? Bueno. ¿Listo? Y ya averigüé la inversa de la función dada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños?
¿No? No, profe, ¿puedes subirlo un momentico, por favor? Ahí o más. Espera un poquito más. Ahí. Copio una vez. Ahora, vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta aquí hasta aquí? No, bueno, ¿listo? Bueno, ahora, vamos a ver parte de lo que es, voy a poner ahí como título, composición composición de funciones. Composición de funciones. ¿Listo? Ahí abajo. Es una forma de obtener, una única, función a partir de dos funciones dadas. Es una forma de obtener una única función, a partir de dos funciones dadas. A partir de dos funciones dadas. Coma. Es realizar el evalúo, en ambas funciones. Es realizar el evalúo en ambas funciones. ¿Listo? Esa es como la definición de qué es una función o una composición de funciones. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Igualmente, voy a tener algo acá así, aquí este punto, ¿cierto? Pero voy a tener un tercero. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Que en este caso me dan ¿cuántas funciones? Me dan dos funciones, ¿cierto? Voy a poner esta g de x, ¿cierto? Mi función g de x. Y por aquí voy a tener otra función f de x, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa aquí en este caso? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que yo tenía voy a poner acá el dominio, voy a poner el dominio, siempre sacábamos valores del dominio. Esta voy a poner imagen 1 y lo voy a llamar imagen 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tengo, como dice, pasarla por dos funciones. ¿Listo? Es el evalúo en ambas funciones. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo es el evalúo. También van copiando ahí y van a poner acá un elemento X. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este elemento X? Que puede ser cualquier número que esté dentro de mi dominio. ¿Listo? Eso es, en mi dominio va a tener el elemento X, que es cualquier número.
¿Listo? Entonces, pongan atención lo que es la composición de funciones. ¿Listo? Tengo mis dos maquinitas, acuérdense, mis dos máquinas, que yo metí aquí mi X y acá me salía mi imagen. En este caso, mi imagen, ¿qué va a ser? G de X. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en esa función G, ¿sí? Valga la redundancia, G de X, evalúo mi X, ¿cierto? Y me da esa función evaluada. Aquí esto me da un número. Ahora, ¿qué hago después? Ese resultado lo meto en la otra maquinita, en f de x, ¿y qué me da esto? Me da G de f de x. ¿Listo? Me da esta función. ¿Listo? Esto es lo que tengo en este ejemplo. ¿Sí? Tengo que evaluar un valor primero en la primera función y el resultado de esa, como de evaluar eso, la tengo que evaluar en la siguiente función. ¿Listo? Es algo así lo que dice pues la definición. Uy, perdón, acá me equivoqué. Es al revés. ¿Listo? Esta es la definición como de la decomposición de funciones. ¿Listo? Esto es, como siempre, la manera larga. Vamos a ver lo que es la parte también de la manera más corta. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Ya copiaron? ¿Copien ahí? Vamos a ver. Ejemplo 1. Tengo f de x igual a 3x. Vamos a poner acá 3x. Y g de x va a ser igual a x cuadrado. ¿Listo? Vamos a verlo así. X cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hallar primero? Voy a tomar unos valores, voy a hacer acá mi conjunto del dominio, o bueno, voy a poner mi dominio, ¿cierto? Voy a darle dos valores, ¿listo? Voy a coger a ver, el 2 y el 3, ¿listo? Esto es lo que yo voy a evaluar en estas dos. No voy a coger todos los valores de un dominio, sino solamente voy a coger estos dos números para este ejemplo. ¿Listo? Ahora, yo voy a coger primero el 2. ¿Listo? Y lo voy a evaluar primero en una función y el resultado lo evalúo en la otra función. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a coger, voy a evaluarlo ¿en qué? El 2 voy a evaluarlo en g de x, ¿cierto? ¿Y cómo me quedaría? G de 2, ¿cierto? Acuérdense que yo cuando evalúo g de 2 es donde está la x, coloco el 2, ¿y eso cuánto me daría? Me daría 2 elevado a la 2, eso es igual a 4. ¿Listo? Ya tengo como ese valor, ese primer valor. Ahora, este mismo valor que me dio este resultado, lo voy a evaluar ¿en dónde? En f de x. ¿Listo? En f de x. Lo voy a coger y lo voy a evaluar acá. Entonces, voy a coger y voy a decir que f de 4 es igual a ¿qué? F de 4 es igual a ¿qué?
A 12. A 12, ¿cierto? Me quedaría 3 por 4, donde está la X, es igual a 12. Y listo, este es mi valor de mi función compuesta. ¿Listo? Porque evalúo primero en una función, luego evalúo en la siguiente función. ¿Listo? Ahora, ¿en qué tenemos esto? Pues el primero, si nos damos cuenta por aquí, el primero es, este va a ser mi valor de X, este 2, va a ser, es como mi X en la definición, entonces esto sería E de X, ¿cierto? Y aquí sería F de G de X. ¿Listo? Esto es lo que es una compuesta. ¿Listo? Primero evalúo un valor X de mi dominio en una función. ¿En cuál la evalué? En G de X. ¿Cierto? Me dio este valor 4 y ese nuevo valor lo evalúo en la otra, gracias, en la otra función. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? Profe, ¿cómo sacó el dominio? No. Leí valores. Para el ejemplo leí estos dos valores. No se preocupen. ¿Sí? Ya después vamos a ver cuáles valores del dominio. ¿Sí? Pero estos fueron dados al azar. Pueden ser cualquiera. Puede poner -3, puede poner 0, 2, 25, ¿sí? Cualquier número. Pero pues yo coloqué acá en este caso esos dos números para el ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Qué, Profe, dónde el es 3 salió del dominio, ¿sí? Dime, El 3 salió del dominio ¿cuál 3? abajo en F4. ¿Acá? No, este 3 es el que tengo acá, arriba, en la función fx. Porque solamente del dominio he utilizado el 2. ¿Listo? Entonces, esto que tengo acá, esto se define, como f bolita g. ¿Listo? Esto es la definición de composición de funciones. Esto, f bolita g. ¿Y qué me quiere decir esto? O bueno, o cómo se lee. Siempre se lee, digamos, al revés. Se lee g compuesta en f. ¿Listo? G compuesta en f. Y es lo que acabo de hacer, que primero cojo un valor del dominio, lo evalúo en G y después del resultado lo evalúo en F, que fue lo que acabé de realizar aquí en este ejemplo de arriba. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? O sea que el dominio, No, el dominio no importa. ¿Listo? En este caso solamente leí esos dos valores. Pueden ser cualquier valor, pero ya vamos a ver porque no vamos a tomar como solamente unos valores, ¿sí? Sino vamos a generalizar.
¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pregunte porque... Entonces, bueno, entonces, hablando de esto, de G compuesta en F, ¿cierto? Yo creo que es muy cansón, ¿cierto? Hacer este procedimiento, dado con cualquier valor que tenga, ¿cierto? Así sea el 2, así ahí sea el 3. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, voy a volver a escribir acá mis funciones. Tengo f de x es igual a 3x y g de x es igual a x cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí todos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar lo que me dice que es f compuesta en g. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Como la definición me dice, f evaluado en g de x. ¿Cierto? Si yo tengo, bueno, cuidado acá, si yo tengo que evaluar este 2, pues pongo g de 2, ¿cierto? G de 2. Y donde está la x, coloco el 2. Ahora, aquí, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Esto a qué es igual? ¿Qué tengo que hacer ahí en ese caso? ¿A niños? ¿No se multiplican? No, no es multiplicar. Vuelvo a repetirles. Acá para evaluar, digamos, yo tengo el 2, quiero evaluarla en la función g, ¿cierto? Entonces digo g de 2 y donde está la x coloco el 2. En este caso, ¿qué tengo que hacer? F de g de x. ¿Qué tengo que hacer? Pues se reemplaza, ¿no? Con el... ¿El qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, se reemplaza, pero ¿qué en qué? Pues ahí dice g de x igual a x cuadrado. Se Sí. reemplaza con eso, ¿no? ¿Y en dónde lo reemplazo? Ahí en el paréntesis. ¿En cuál paréntesis? Pues en g de x. O sea, ¿cómo así? F ¿Cómo? g de x. Sí. En el... No, bueno. ¿Cómo, Laura? F de X, o sea, en el 3X, en esa X reemplaza G de X. Exacto. ¿Listo? Entonces, como igualmente vuelvo a repetirles, acá, si yo quiero evaluar el 2, G de 2, donde está la X, pongo el 2. Ahora, aquí, como tengo que evaluar, y nos damos cuenta aquí adentro, tengo G de X. ¿Listo? G de X. G de X lo voy a evaluar en la función F. ¿Listo? Quiere decir que donde está en la función F, la voy a escribir. Donde está la X que coloco, la función G de X. Quiere decir que ¿cuál es la función G de X? Pues el X cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí hay una pregunta lo que acabé de hacer. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Preguntas, mírenlo, deduzcanlo, mastíquenlo. Listo, entonces aquí ya tengo, me quedaría 3x cuadrado, ¿cierto? Ya tengo una nueva función,
¿cierto? Y esta función que es nueva, yo puedo decir que G compuesta en F, lo voy a poner acá arriba, G compuesta en F, puede ser, no sé, M de X, ¿sí? Yo digo eso, que G compuesta en F es MX. ¿Por qué? Porque a realizar esa composición de esas dos funciones, me sale una única función, ¿sí? A partir de dos funciones. Quiere decir que acá pongo que M de X es igual a 3X cuadrado. Y voy a mirar si me da el mismo valor, ¿cierto? Aquí este valor que me dio el final es 12, ¿cierto? Y evaluando primero el 2, bueno, tomando del dominio el número 2. ¿Listo? Háganlo a ver si les da igual. ¿Listo? Quiere decir que voy a coger M de 2. ¿A qué es igual? ¿Listo? ¿Por qué 2? Porque fue el mismo valor que tomé anteriormente en el dominio que había dado en los dos valores. Bueno. ¿Listo? Entonces, voy a mirar a ver si lo que había hecho acá en este paso, vuelvo a repetirles, cogí el 2, lo evalué en G, el resultado lo evalué en F de X y me dio 12, ¿cierto? Quiere decir que esto es la composición. ¿Pero qué hice? En vez de tener estas dos funciones, F de X y G de X, ya tengo una nueva función única, ¿cierto? A partir de dos funciones hice la compuesta y me dio 3x al cuadrado, ¿sí? Que es m de x. Ahora, en esa función voy a evaluar el mismo 2. ¿Qué me quedaría? Pues donde está la x coloco el 2. Me quedaría 3, perdón, me quedaría 3 por 2, que es lo que está la x al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A 3 multiplicado por 4 y 3 por 4 me da 12. ¿Cierto? ¿Y será que sí me dio el mismo resultado? Sí, me dio el mismo resultado que había hecho aquí. El último resultado que me había dado acá de la composición de estas dos fue 12. Acá también fue 12. Y fue en 3 sencillos pasos. En el anterior fue un poquito más largo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿de dónde salió el 2? Del dominio. Acá, del dominio. Estoy hablando todavía de mi primer ejemplo. Tengo el dominio 2 y 3. Este 2 que tengo aquí, este 2 que evalúo primero, fue el valor que cogí. ¿Sí? Primero lo evalúo en G. El resultado me dio 4, que está encerrado ahí de verde. Ese 4 lo evalúo en F. ¿Sí? Que F es 3X. Y el total, el valor total me dio 12. Esto es lo que tengo acá, ¿sí? Y esta es la composición, como por decirlo, la parte larga de la composición. Evalúo en una función, el resultado de evaluar lo evalúo en otra función, ¿sí? En la segunda función. Ahora, ¿qué hago aquí? Pues voy a coger, ¿cierto? F bolita G es la definición de eso, que se lee G compuesta en F. Y eso es igual a donde está, cojo la función g de x y la meto en la función f de x, ¿cierto? Que fue lo que hice en este caso, acá, en este caso. En este caso, cogí la función g de x y la metí en la función f de x. ¿Qué quiere decir? Que cojo la función f de x acá, ¿cierto? Y donde está la x, coloco la función g de x, ¿cierto? Entonces, acá tengo 3x, tengo el 3, ¿cierto? Y como la x, donde está la x, coloco la función g de x. ¿Y qué es g de x? X cuadrado. ¿Listo? Entonces, ese x cuadrado viene a reemplazar la x de mi función f. ¿Listo? Entonces, es evaluar esa función g de x, evaluarla en la función f de x. ¿Listo? Y me da una única, esta única función, 3x al cuadrado. ¿Listo? Esta es como a partir de dos funciones
me da esta función. ¿Listo? Eso es lo que me da. ¿Sí? Solamente evalúe una función dentro de otra función. Nada más. Eso es la composición. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo acá. Igual. Será una pregunta. ¿Será que F bolita G es igual a G bolita F? ¿Esto será igual? No, no sería igual. No. Esto es diferente. ¿Sí? Esto es diferente. ¿Listo? Ya vimos lo que nos dio F bolita G, que ¿cómo se lee ese? F bolita G, ¿cómo se lee? G compuesto en F. Ajá, exacto. ¿Y este G bolita F, cómo se lee? F compuesto en G. F compuesta en G, ¿cierto? Quiere decir que voy a coger G de F de X. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir esto? Que tomo mi función G, que es X cuadrado, ¿cierto? Mi función G es X cuadrado. Y donde está la X, evalúo la función F. Tomo, que haría aquí esto al cuadrado, ¿cierto? Y como la X coloco la función F, ¿y F qué es? 3X, ¿cierto? Y entonces, al evaluar esto, me da igual a qué. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esa composición? ¿Puedes repetir, profe? ¿Qué pregunta? ¿A qué es igual esto? La composición. Pero no le está dando valor a X. No, pero simplificarla. ¿Qué función me daría? ¿9 por X cuadrado? 9x cuadrado, ¿cierto? Esa es la composición de F compuesta en G. ¿Listo? Esto es, voy a ponerlo acá, F compuesta en G. ¿Listo? Esto es la nueva función compuesta. ¿Listo? Y podemos realizar de diferentes formas, ¿cierto? Coger una función y reemplazarla dentro de otra función. ¿Listo? Eso es lo que vemos acá. ¿Alguna pregunta acá, niños? Ahí en el 3x elevado, ahí se hace distributiva, por eso hace ¿Sí? Por 9x lo que, por lo cuadrado. que se está multiplicando. ¿Listo? Entonces, este 2, el exponente viene acá y viene acá. ¿Listo? Es por eso. 3 al cuadrado y quedaría x al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado da 9 y x al cuadrado pues da x al cuadrado.
¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? No, bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Esto definimos pues nuestras dos funciones. Voy a definir f de x. F de x igual a x cuadrado. G de x. X más 1. ¿Listo? Así, sin valores ni nada, van a realizar A, G compuesta en F y B, F compuesta en G. ¿Listo? Me van a dar cuáles las nuevas funciones que aparece ahí. X más 1 al cuadrado y la otra es Ojo, resumida, simplificada. en binomio. Sí. X al cuadrado más 2 más 1. No. Más 2x más 1. No, ok, listo. Bien. Y la otra quedaría pues x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, vamos a ver acá. Voy a realizar el A. Listo, vamos a realizar el A. Voy a realizar el A. Listo, el A me dice F compuesta, perdón, G compuesta en F. Esto quiere decir que donde cojo la función F y donde está la X coloco la función G. ¿Listo? Y esto es igual como X, como la función F es X cuadrado, pues quedaría todo esto al cuadrado, ¿sí? Y como está la X, coloco la función G, que es X más 1, ¿cierto? Y pues como decía Aldana, pues no, ustedes ya saben cómo es un binomio al cuadrado. Recuerden, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces me quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo que me da x por 1, x más 1 al cuadrado que me da 1. Y esta es mi función G compuesta en F. ¿Listo? Eso es lo que tengo que realizar. ¿Listo? Ahora, el B. El B, pues es un poquito, bueno, es más sencillo porque voy a coger F compuesta en G, ¿cierto? Entonces, de igual manera, cojo mi función G y donde está la X coloco mi función F. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues tomo, sé que G es X más 1, donde está la X, coloco la función F, me quedaría acá lo que vale X más 1, y la función F es X cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es igual a X cuadrado más 1. ¿Listo? ¿Y esto qué es? F compuesto en G. Y listo. Eso es todo lo que se necesita
realizar acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, niños? O sea que eso es de solamente reemplazar. ¿Sí? Dependiendo del orden, ¿no? Hay que tener cuidado en el orden. Lo que me digan, G compuesto en F, es coger la función F y donde está la X, colocar la función G. Cuando es F compuesta en G, coger la función G y donde está la X ahí, meter la función F. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Listo. De lo que es la composición de funciones, ¿sí ven? G, F compuesta en G, G compuesta en F. ¿Listo? Dadas dos funciones, dos raíces, ¿listo? Y pues se realiza el procedimiento. ¿Listo? Vamos a ver estas dos funciones, x menos 3. Por acá. Vamos a ver. Lo más primordial que tenemos que tener en cuenta acá es la simplificación. ¿Listo? Hay que simplificar cada rato. Entonces la otra g de x es raíz de x. ¿Listo? Y voy a hacer pues las dos composiciones. ¿Listo? Voy a ver g compuesta en f, ¿cierto? Voy a hacerlo parecido como lo dice el libro. Entonces, que g compuesta en f es igual, coger la función f y evaluar la función g, ¿cierto? Y esto es igual a donde está la x, entonces me quedaría raíz de x menos 3 sobre 2. ¿Listo? ¿Y a qué es esto igual? Pues esto es igual a raíz de x menos 3 sobre 2. ¿Listo? Esa es la primera composición que realizo. ¿Listo? Y la otra composición es al revés, ¿cierto? F compuesta en G. Esto es igual a G, donde está la X, pongo la función X, perdón, la función F, y me quedaría la función G es raíz, ¿cierto? Raíz, y la X está toda adentro, pues me quedaría X menos 3 sobre 2, todo dentro de la raíz. ¿Dado por qué? Porque toda la función, o bueno, la función G es raíz de X.
Y en este caso, X es igual a F. Entonces, donde está la X, coloco F, me quedaría de esta forma. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo así, profe? No, yo no lo entendí. Lo mismo que estaba haciendo ahorita. Cojo, dada también las dos funciones, ¿cierto? No importa cuáles funciones sean, tomo G compuesto de F, donde cojo la función F, donde está la X coloco la función G, ¿cierto? Acá dice, como es X menos 3, pues en la X coloco G, que es raíz de X. Esto, la función G la coloco dentro de la función F, ¿sí? Y pues me da este resultado acá. Y hago lo mismo al revés. Pues cojo en G, la función en G que es raíz de X, y donde está la X coloco la función F. Entonces, como es raíz de X, ¿cierto? Digamos que todo esto que está acá dentro de esta fracción es X, ¿sí? Pero pues ahora es mi función F. ¿Por qué? Porque cojo la función G e introduzco o meto ahí la función F, donde está la X. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de acá, niños? O sea que es lo mismo que lo anterior, reemplazando. Sí, es lo mismo. O sea, este es el mismo tema. Sino que, pues acá les estoy mostrando los ejemplos que da el libro. Un ejemplo, permítame un momento. Entonces, aquí el punto 4. Punto 4. Sí. Acá el punto 4. ¿Sí? Solamente van a tomar estas dos funciones, ¿cierto? F de X y G de X, lo que dan ahí, y van a coger y van a realizar las dos composiciones. ¿Listo? F compuesta en G y G compuesta en F. ¿Sí? Lo que es el punto C y el punto D. ¿Listo? No tienen que realizar nada del dominio. ¿Listo? O si quieren, bueno, realizan el dominio, ¿sí? Se los valgo como un punto extra, les doy alguna nota, realizan eso. ¿Listo? Vuelvo a repetir, cogen esas dos funciones, f de x, g de x, evalúan las composiciones, las dos composiciones, y listo. Los que quieran subir alguna nota y puedan tener el dominio, ¿sí? ¿El dominio de qué? De la nueva función. ¿Listo? No de la función que me dan ahí, sino de la nueva función. Necesito mirar es eso. El dominio de la nueva función que resulta. Quiere decir que es el dominio del C y el dominio del D. Esos son los dos dominios que traten de hallar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ¿cómo les digo? Se vuelven ya dos funciones dentro de cada una. ¿Sí? Se compone también el dominio. Lo que me decía Aldana me decía que si tengo los dos dominios de ambos, ¿cierto? Si tengo los dos dominios de ambos, y uno entra al otro, no. Los dominios acá se realiza la unión. ¿Listo? Con eso ya les dije todo bueno, les dije lo que tienen que hacer. Entonces,
al realizar la composición de funciones, el dominio de cada función inicial es la unión, ¿listo? De la nueva. No importa cuál, es la unión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Solo es hacer esos dos? Bueno, los tres. O los dos, perdón. Los dos, ¿sí? Coger esas dos funciones y hacer las dos composiciones. Tal cual como lo hemos hecho acá. Acá. Cojo estas dos funciones. Acá. Cojo las dos funciones, lo que me da f de x, g de x, y hago las dos composiciones. ¿Que acá dice el dominio? No, ¿sí? No necesito mirarlo el dominio. Pero si pueden realizar el dominio, ¿sí? Acuérdense que ya habíamos visto cómo realizar el dominio de una función. Entonces, si hacen ese dominio, pues entonces lo realizan y le subo en alguna nota. Vuelvo a repetirles, acá este PDF está en que en Padlet, si o si quieren escribirlo ahí, el punto 4, que es solamente tienen que coger estas dos funciones, ese slash es dividido, esto por si acaso, y realizan lo que es C y lo que es la D. ¿Listo? Esas dos composiciones. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, eso es para el día lunes. Lo reviso el día lunes, ¿listo? Listo, sí, señor. Les recuerdo el día viernes, los juegos. Si no los traen, pues hacemos clase, seguimos con clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? Yo lo voy a intentar hacer. El dominio, sí. Ahí ustedes tienen las condiciones. Acuérdense que yo cogía las condiciones, hallaba los factores, hacía mi recta, tomaba, acuérdense que, digamos, si esto me da -1, por acá 0, 1, siempre comenzaba desde el lado de arriba, ¿cierto? Y todo lo que es la parte de arriba es mi dominio. Es eso. ¿Sí? Eso fue algo, en parte, lo que ya habíamos visto de dominio. Según los factores que tenga, ¿no? Son los números que coloco. No es siempre -1, 0 y 1, no. Según los factores los igualaba a 0 y miraba qué valía X. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, por ahí no siendo más, tomaremos lista.